Estamos hablando con el doctor Gabriel Becker, que es el abogado de la familia de Marcela, la víctima de lo que pasó en Palermo. El acusado sigue con prisión preventiva, esto sigue hacia adelante, usted confía en que va a haber justicia, porque creo que hay dos casos muy emblemáticos, ¿no? El caso de Julián, el piloto de Aerolíneas Argentinas, con el prófugo, y el caso de Canal 7, que nunca me acuerdo del apellido, con una condena realmente muy fuerte. ¿Podemos ir a un camino parecido? Es una posibilidad, esperemos que sí. Lo que se ha hecho hoy en realidad es dictarle la preventiva, va a ir, se declaró incompetente la jueza, va a ir al fuero penal ordinario, van a continuar investigando, estamos en la etapa instructoria todavía. Claro, esto recién empezó. Sí, pero bueno, sí tengo la ilusión, digamos, de que se pueda agravar la situación procesal del imputado y en un seguro juicio oral al que va a llegar este hombre, bueno, ahí se tendrá que calificar el delito y si es en función del homicidio simple con dolo eventual, obviamente tiene una pena muy superior al homicidio culposo agravado. Igual quiero decir algo que para mí es importante. Hay una discusión muy grande cómo encuadrar estos hechos, si son delitos culposos, homicidio simple con dolo eventual, una discusión permanente que no es sencilla. Hay proyectos de leyes que están cajoneados en el Congreso, importantísimos. Yo he colaborado con las Madres del Dolor, de víctimas. Ellas han hecho proyectos, igual que la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y respecto de los delitos viales, el delito de homicidio vial es un delito, es un tipo penal que va a frenar o que va a detener todas estas discusiones acerca de si el delito encuadra en la figura del delito culposo o el doloso. Exacto. Es fundamental para terminar con esta discusión y asimismo la ley del corsero, que también está ahí dando vueltas. Ahí tenemos que pedirle diputados, senadores, despertando. Yo realmente creo que es esencial, para mí también, más allá de la educación, la prevención, etcétera, que se sancionen las leyes, que no las cajoneen permanentemente. Esta ley en particular es muy buena, realmente, y puede llegar a contribuir a que disminuya, no digo considerablemente, pero que disminuyan la cantidad de siniestros y que la gente tenga su sanción ante un hecho grave, porque son los hijos del rigor, lamentablemente. Y tal vez las cosas cambien. Ojalá y no tengamos que hablar de más casos como el de Marcela tan indignante. Gracias por venir y gracias por esperarnos. Muchísimas gracias.